Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño, y aquí estoy alegre, contento y feliz, siguiendo con esta misión, con este compromiso que el Señor me ha encomendado. Quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que ahorita en este momento nos están escuchando por medio de la 1470, la estación del radio. Mis amigos, un cordial saludo para todos ustedes. También un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están mirando tal vez por algún canal de televisión, mis amigos. Pues un cordial saludo para todos y échenle ganas a seguir siempre adelante. También por medio de internet que nos miran por todo el mundo, mis amigos, un cordial saludo para todos ustedes, que es www.montemaria.org, www.montemaria.org. Les comparto mi número telefónico para si gustan hacerme una llamada, una pregunta, es 664-750-2638, 664-750-2638. Y así es, mis amigos, aquí estamos. También les comparto el número telefónico de Monte María Radio y Televisión, 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa aquí en Monte María Radio y Televisión, mandándoles un cordial saludo también para muchos de mis amigos que escuchan este bonito programa, para María de Jesús Cruz, de la Colonia El Álamo, para Alejandra González de Otay, para Lucero de la Colonia Postal, para Jesús González del Mariano Matamoros, para Luis, para Paco, para la señora Delia de la Colonia Guaycura, un cordial saludo para Eliseo y Manuel también Castro Larios, que no se pierde estos programas. Y así es, mis amigos, estamos en este bonito programa ya para iniciarlo en compañía del señor Rogelio, que viene también con ese entusiasmo y esa alegría también para seguir con esta misión, con este compromiso de transmitir y compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, y aparte dándoles también algunos mensajes, algunos consejos sobre la vida, muchas veces que pasamos momentos duros, momentos difíciles, pero acuérdense que no estamos solos, Jesús va con nosotros. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa en compañía del señor Rogelio. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y pues seguir con esta misión y a echarle ganas y seguir adelante para darle la gloria a Dios Padre. Bienvenido, señor Rogelio. Muchas gracias. Es siempre un placer el estar aquí en este bendito lugar que el Señor dispuso para que se difundiera su palabra a través de estos medios. Una vez más aquí, miren, nos ha congregado. Estamos muy contentos aquí, el señor Guillermo y yo, en la compañía de la Madre Gaby y otras personas que el Señor ha acercado al servicio de estos medios. Una jovencita muy agradable allá en la oficina, que es la que recibe las llamadas. Entonces, si pueden ustedes, si gustan hacer llamadas preguntando o participando de este programa, les hacemos esa invitación. Fíjense que ustedes notarán que hemos venido introduciéndonos en los libros de la Sagrada Escritura. El día de hoy toca el quinto libro de la Biblia, que es el quinto libro último del Pentateuco. Ustedes saben que el Pentateuco, penta, 5, teuco, libros o instrumentos, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y estos 5 primeros libros de la Biblia se conocen como la ley, los libros de la ley. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el programa pasado vimos el libro de los Números y hoy le toca su turno al libro del Deuteronomio, un libro precioso. Precioso este libro. Fíjense que el libro del Deuteronomio lo conocemos como Deuteronomio, deutero, segundo, nomio, ley. Entonces, segundo, ley, segunda ley. Es el libro de la segunda ley. Hay otros nombres que se le atribuyen y es, por ejemplo, el Devarim, por cómo empieza el libro. Estas son las palabras,
Devarim, el libro de los reproches, el libro de la repetición, porque el libro del Deuteronomio nos narra todo lo que es la experiencia del pueblo de Israel, pero con 38 años de vida en el desierto. Entonces es recordar, hacer un repaso de toda esa historia del pueblo, pero también de la experiencia del Sinaí. Este libro es maravilloso y tiene mucho para identificarnos con él, además de un mensaje precioso en donde por primera vez se nos dice que Dios, Yahvé Dios, ama a alguien. Fíjense, aquí es en la primera ocasión en que la Biblia habla sobre el amor de Dios hacia alguien. Entonces, Deutero, segundo, nomio, ley, el libro de la segunda ley. En este libro se conoce también como el de la repetición, porque es el libro en donde se hace énfasis en todo lo que ya se narró en el libro del Éxodo o en el libro de los Números. Moisés es a quien se le atribuyen estos libros, la autoría de estos libros. Ustedes saben que Moisés conoció a Yahvé, habló con él cara a cara, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Fíjense que el Salmo 103, versículo 7, dice que Yahvé Dios le instruyó y le mostró sus caminos a Moisés. Salmo 103, versículo 7. Entonces, Deuteronomio es el resultado de la interpretación de la ley a la luz de casi 39 años de peregrinar por el desierto. 39 años de peregrinar por el desierto. Fíjense que cuando este libro está siendo escrito por Moisés, ya hay una nueva generación. ¿Ustedes recuerdan? Recuerdan que por no haber confiado en Yahvé, al enviar a los 12 espías a la tierra prometida, y solamente Caleb y Josué son los que dicen, vamos, sí podemos. Entonces, por no haber confiado en Yahvé, pues entonces Yahvé Dios se molesta y los manda a peregrinar casi 40 años, nomás restándole el tiempo que duraron a los pies del monte Sinaí, que fue 1 año y 2 meses. Entonces 38 años, 10 meses peregrinando en un terreno que no era para durar tanto tiempo, ¿verdad? Fíjese que se hacían 11 días del Horeb hacia Cades Barnea. Y ellos esta jornada de 11 días la tuvieron que recorrer 38 años, 10 meses, por no haber confiado en las palabras de Yahvé. Entonces esta nueva generación que se levanta, no tuvo ya la experiencia del Sinaí. Entonces Dios establece una edad de 20 años para todos los mayores de 20 años, debido a su desobediencia, no entrarán a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años. Entonces la nueva generación que se levanta, esta nueva generación tenía que ser instruida en esta experiencia del Sinaí. Había que mostrarle e interpretarle la ley, pero ya esa interpretación era con la experiencia de esos años de recorrido en el desierto. Esto tiene un mensaje y una enseñanza tremenda, porque nosotros también debemos cuidar a nuestras nuevas generaciones. Fíjense que el problema, a veces nosotros nos quejamos que la escuela, ¿no? O incluso que en la iglesia, pero no, el problema está en el hogar, está en nosotros como padres de familia. Nosotros hemos descuidado esta instrucción. No es los catequistas, no son nuestros sacerdotes y nuestros religiosos y religiosas, son nuestros maestros. Somos nosotros como padres de familia los que hemos abandonado esa instrucción. Y aquí Yahvé Dios hace hincapié en el libro del Deuteronomio que hay que enseñarle a los hijos, a tus hijos,
y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos, esta ley, las leyes y los mandamientos que Yahvé Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Debemos ser muy cuidadosos con esto, hermanos y hermanas, aceptar nuestra responsabilidad. Nos quejamos de que a nuestros hijos nos los están echando a perder, pero verdaderamente nosotros somos los mayores responsables, porque nosotros hemos abandonado las leyes de Yahvé y el vivir y regir nuestras vidas por medio de estas leyes. Entonces, con ello también nuestros hijos pues nos ven cómo nos comportamos, pues si de testimonio no lo reciben, ¿no? Ahora, pues ya no nomás es el testimonio, no lo reciben ni de boca ni de testimonio, ¿verdad? Ni de hechos. Entonces debemos ser muy cuidadosos con esto. Ojalá que el Señor nos inspire para que regresemos a esos bellos momentos en donde papá y mamá, a mí me tocó, nos hablaban sobre nuestra fe, ¿verdad? Fíjense que el libro del Deuteronomio pues, puede ser distribuido o puede ser presentado de diferentes formas, ¿verdad? Pero del capítulo 1 al capítulo 4 se nos narran los viajes que este pueblo realiza a través del desierto. Del capítulo 5 al 26 se nos habla de la reiteración de la ley, la repetición de la ley. Del 27 al 30 es una porción profética, una narración profética. Del 31 al 34 es un requiem a Moisés. Este libro nos narra la muerte de Moisés y, por cierto, es una muerte hasta rara, no inesperada, porque un personaje como Moisés, no sé, cuando tú vas leyendo el Pentateuco y sabes que Moisés es el autor, te figuras que, pues no sé, va a ocurrir algo como con Elías, ¿no? Que uno como carro de fuego se lo va a llevar, pero no es así. Es una muerte que incluso tiene como detalle el no poder cruzar la tierra prometida, también por no haber confiado en Yahvé Dios, ¿verdad? Entonces, el 31 al 34 es un requiem para Moisés. Dios les manda enseñar a este pueblo y a los padres la ley de Dios a sus hijos. Entonces, esta repetición de la ley en el libro del Deuteronomio, quiero subrayar esto, es precisamente con esta intención de que esta nueva generación, porque ya la generación anterior, la generación desobediente, ya sus huesos en el desierto ya se habían convertido en polvo, ¿verdad? Imagínense 40 años. Fueron cayendo y fueron pues quedándose en el desierto. Entonces esta nueva generación necesitaba de esa enseñanza, pero repito, ya ahora esa enseñanza es con 39 años de experiencia en el peregrinar en el desierto. Uno de los pretextos que pusieron los exploradores, los espías que mandaron, los 10 que regresaron diciendo: si es una tierra muy buena, ¿verdad? Pero hay gigantes, no vamos a poder con ellos. Entonces uno de los pretextos o de sus temores fueron estos gigantes. Y fíjense que este libro nos habla precisamente de que sí había gigantes, En Deuteronomio 3:11 nos habla de una cama que tiene las dimensiones como de 4 metros, fíjense. Entonces, sí había gigantes, ¿verdad? Dice en el versículo 11 del capítulo 3, dice: Og, rey de Basán, era el último superviviente de la raza de los gigantes, en Rabá, ciudad de los amonitas. Se muestra su cama de hierro, la cual tiene 4 metros 50 de largo y 2 de ancho. 3, versículo 11. Entonces, aquí nos está hablando de que sí hay gigantes. Yo he escuchado algunas prédicas en donde se menciona que no, que era una manera de decir que eran gente con un avance militar
muy superior a los israelitas. Pues no, esta es la prueba de que sí eran gigantes. Ahora, nosotros también, pues no debe sorprendernos tanto, porque nosotros, imagínense que el señor Guillermo, la madre Gaby y yo, o tú, hermano, hermana, de pronto vives en una comunidad en donde todos tienen las estaturas de los basquetbolistas, ¿no? Todos de 2 metros, de 2 metros 15, ¿no? Entonces, ¿cómo te ibas a ver tú o cómo me iba a ver yo ahí, no? Pues ellos son los gigantes. Y aquí, fíjense, la cama de este personaje medía 4 metros 50. Podemos decir que con esto comprobamos que nuestras camas king size y queen size pues no son tan modernas, ¿no? Ya existían en el pasado, en este periodo del pueblo de Israel tratando de conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿cuáles son la enseñanza o qué es lo que nos muestra este libro del Deuteronomio? Nos muestra que el amor y la obediencia son los puntos claves de enseñanza en este libro. El amor y la obediencia. Fíjense que se habla de que Dios ama en el capítulo 4, versículo 37, también en el 7, versículos del 7 al 8, y también en el capítulo 23, versículo 5. Se habla de la obediencia en el mismo 4:37, pero también en el 11:26 y en el 30, del 8 al 20. Y se habla del amor a Dios, ya no el amor de Dios, sino del amor a Dios, en el capítulo 6, versículos del 4 al 5, en el 30, versículo 6, y en el 16 al 20. Entonces los puntos son el amor y la obediencia. Hablando de esto de que mañana festejamos nosotros el Día del Padre, mucha gente dice que en el Antiguo Testamento no aparece el amor de Dios, porque solamente se enfocan en un Dios castigador, en un Dios justiciero, ¿no? Entonces, pero sí aparece el amor de Dios. El amor de Dios aparece en el Antiguo Testamento. Y en este libro del Deuteronomio lo podemos ver claramente cómo el amor de Dios aparece. Tanto es así que incluso aquí en este libro es donde por primera vez se habla del amor de Dios hacia alguien. Imagínense nada más, el capítulo 6 es una belleza, hermanos, hermanas. El capítulo 6 de este libro del Deuteronomio habla sobre la mayor declaración doctrinal del pueblo de Israel, la mayor declaración. El capítulo 6 dice algo como así, miren, dice esta declaración, si ustedes la recuerdan, dice, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Sí, una vez yo escuché algo que se me quedó grabado, ¿verdad? Dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehud. Se me quedó muy grabado. Hace mucho lo escuché de un sacerdote. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehud. Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Es el credo del pueblo de Israel. Y Yahvé Dios les dice que esto es la ley y que deben de ponerlo en los dinteles y de que deben comunicarlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que quede grabado en sus corazones. Quisiera, antes de que el señor Guillermo nos comparta algo sobre todo esto, quisiera hablar sobre algo que frecuentemente escuchamos de nuestros hermanos separados, que la ley no salva, es la gracia la que salva. Entonces se enfocan y hacen tanto énfasis en esto que en más de alguna ocasión a mí me han preguntado que si entonces la ley es mala. Pues no, la ley es buena. La ley es buena porque la ley tiene como objetivo el acercarnos a Dios, el amar a Dios y el sentir el amor de Dios. Nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema y la dificultad, ¿no es cierto? Romanos 8, versículo 3, el apóstol San Pablo nos habla de que el problema es la carne. Nosotros somos el problema
y la dificultad, no la ley. La ley es buena, la ley es necesaria, la ley es la palabra de Dios. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como ahorita nos comparte unas palabras que se me hicieron interesantes, por no haber confiado en las palabras de Yahvé. ¿Cuántos de nosotros, caray, estamos con esa mentalidad que no tenemos la confianza en Yahvé? Y al no tener la confianza, caray, nuestra fe se encuentra también débil. Y en el Salmo 27:14 nos dice: confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Hay que tener la confianza en el Señor y tener ese ánimo de esa alegría y felicidad y seguridad, porque si vas tú con una cara de desánimo, pues no tienes ánimo. Una cara triste, pues no. Entonces dice: confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Hay que esperar en el Señor porque el Señor tiene su tiempo. Y también, como nos dice, se enfocaron en un Dios justiciero. Pues sí, yo he escuchado a muchas personas que se expresan de Dios como un Dios castigador, de una manera que no es así. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos actuando y pensando de esa manera, estamos pensando de una manera negativa. En Sirácides 15:14 nos dice: cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Entonces, ya no estés culpando a Dios por cosas que te suceden en tu vida, porque tú eres el responsable de ti, de cómo ahorita te encuentras y lo que tú eres. No culpes a Dios, tú eres el responsable. Y igualmente, como les digo, si no tenemos la fe también, ese se complementa con ese, como decimos, ese Dios justiciero. Culpamos a Dios y muchas veces es por falta de fe. Hebreos 11:1 nos dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, mis amigos, no hay que estar de una manera culpando a Dios. Nosotros somos los responsables de nuestra vida. Adelante, señor Rogelio. Las nuevas generaciones necesitan ser instruidas. Lo voy a repetir. Las nuevas generaciones necesitan ser instruidas. Pero si sus padres no las instruyen, ¿en dónde serán instruidas? Esto es importante. Fíjense que el libro del Deuteronomio tiene más de 80 referencias en el Nuevo Testamento. Y hay algo que nosotros, yo creo que la mayoría nos llaman la atención del Nuevo Testamento, sobre todo del Evangelio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que son las tentaciones en el desierto. ¿Recuerdan? El Señor es bautizado y se va al desierto, impulsado por el Espíritu Santo. Y ya en el desierto, el Señor es tentado por el demonio, por el enemigo. Está en la primera tentación, en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, versículo 4, y también Lucas 4:4, primera tentación. Y la respuesta de nuestro Señor está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, la primera tentación. La segunda tentación está en Mateo 4, versículo 7, y Lucas 4, versículo 12. Y la respuesta de nuestro Señor la encontramos en Deuteronomio 6, 16. La tercera tentación está en Mateo 4, versículo 10 y en Lucas 4, versículo 8. Y la respuesta de nuestro Señor la encontramos en Deuteronomio 6, versículo 13 y versículos 10 y 20. ¿No? 13, capítulo 10 y versículo 20 del libro del Deuteronomio, la respuesta a la tercera tentación. Hermanos, la palabra de Dios nos instruye. Por eso es necesario. Hace un momento yo estaba escuchando en misa al Padre Jorge, de que sea una invitación al servicio en la liturgia, dentro de la liturgia, y hacía una invitación a lectores. Fíjense qué importante es esto. Ese ministerio del lector dentro de la liturgia es sumamente importante.
sumamente importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que proclamar. No basta con leerla. Se tiene que proclamar. Y para poder proclamar la palabra de Dios, hay que prepararse. Y hay que prepararse, ¿cómo? Instruyéndose en el conocimiento de esta palabra de Dios para que ésta sea verdaderamente proclamada dentro de la liturgia. Esto es sumamente importante. Entonces, no basta, hermanos, con traer una Biblia bajo el brazo. No basta con traer una Biblia bajo el brazo y caminar por las calles, ¿no? Lo importante es leerla y vivirla. El libro del Deuteronomio es precioso. Fíjense que incluso nos habla de tribulaciones, o los hermanos separados lo llaman de la gran tribulación. En el capítulo 4, versículos del 29 al 31, nos habla de la promesa de Yahvé de un profeta verdadero. En el capítulo 8, versículos del 15 al 19, nos habla de una prueba de falsos y verdaderos profetas. En el capítulo 8, versículos del 20 al 22, nos habla de la historia de Israel. En el capítulo 28 al 30, nos habla del pacto palestino. Del capítulo 29, versículos hasta el capítulo 30:10, del 29 hasta el 30:10. Nos habla en el capítulo 32 del cántico de Moisés, y nos habla en el capítulo 34 de la muerte de Moisés. Fíjense qué riqueza la de este libro, que podemos encontrar muchas distribuciones. Si ustedes abren su escritura, en la introducción van a encontrar una mejor distribución de todo lo que es este maravilloso libro. Pero yo quiero subrayar y hacer énfasis en algo que ya compartimos. Miren, 11 días se hacían del Horeb, es decir, del monte Sinaí, también llamado el Horeb, a Cades Barnea, para entrar ya en la tierra prometida. 11 días. Esta era una marcha de 11 jornadas. Pero por la desobediencia duraron 38 años y meses en una peregrinación, ya no en una marcha. Por la desobediencia, por haber desconfiado del poder de Dios. Yo recuerdo que, no sé qué santa es, para no cometer un error, pero yo recuerdo que en una visión a una de las santas de nuestra iglesia se le concede ver el purgatorio y dice, no sé si es el purgatorio o es el infierno, pero en la pregunta que ella hace, ¿por qué están ahí esas almas?, la respuesta es porque desconfiaron de la palabra de Dios. Yo creo que esto es algo para meditarlo, ¿verdad? No es tanto el pecado, porque hubo quien pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas. El Cordero de Dios, que es Jesucristo, se entregó, y en una muerte de cruz, a todo, hasta llegar hasta derramar la última gota de sangre y de agua, para que tú y yo fuéramos salvos. Pero aún así, si no confiamos en el poder y en la misericordia de nuestro Padre Dios, no vamos a vivir en esa salvación. Debemos vivir en Dios, estar en su presencia. Esto es importante. Señor Guillermo. Así como dice señor Rafael, vivir en Dios y tener la confianza en Él. Hay unas palabras, como ahorita nos dice, la palabra de Dios nos instruyen, y es verdad. Pero en el libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículo 25, fíjense lo que nos dice: instrúyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Hay que instruirnos, hay que saber aprender a cómo utilizar las Sagradas Escrituras, y al estar leyendo la palabra del Señor, si no podemos entender alguna palabra, algún mensaje, debemos de tratar de buscar
alguna religiosa, algún sacerdote, alguien que nos pueda dar ese entendimiento en esa palabra que no podemos entender. No vayan a buscar cualquier persona y porque les va a decir cualquier cosa. Traten, así como dice, de buscar alguna persona que esté instruida para que pueda dar el mejor mensaje. Y también, como nos dice aquí, las nuevas generaciones deben de ser instruidas. Eso es lo que hace falta ahorita con tanta generación nueva. Y para instruirnos, en el libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículo 25, nos dice: instrúyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Y en Siracide 6:33 dice: si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Entonces, date cuenta que si tú te pones a escuchar, pues vas a aprender y aparte te vas a instruir. Hay que echarle muchas ganas porque hace falta que nuestro corazón se llene de la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la semilla. Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra del Señor. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que no son las circunstancias externas las que causan nuestros problemas. No son las circunstancias externas las que causan nuestros problemas, son las internas, ¿no? Es lo que está dentro de nosotros. Es la manera en cómo nosotros respondemos ante estas circunstancias externas. Entonces, aquí cabe, tomando en consideración esto, ¿no?, de los 11 días que se convirtieron en 38 años, 10 meses de estar vagando en una peregrinación en donde, pues, desaparecieron todos los mayores de 20 años, fíjense. Entonces, es algo que es muy duro, ¿no?, y muy difícil de reflexionar sobre esto. Pero aquí cabe la pregunta, y la voy a hacer específicamente a ti que me estás escuchando y que me estás viendo, ¿verdad? A ti, joven, que no sé, tienes tal vez miedo en el futuro, o que tienes un enfoque sobre un futuro, algunos planes, pero que tienes temor. A ti, mamá, con los problemas que puedas tener en tu hogar. A ti, papá, que mañana vas a estar feliz siendo festejado, o a ti, papá, que por alguna razón no puedes estar con tus hijos. A ti, muchachita, jovencita, a ti que tienes a lo mejor algún dolor en tu corazón, en tu interior, o que tienes miedo al futuro. A ti que me estás escuchando y viendo, a ti te voy a hacer esta pregunta: ¿qué es lo que deseas de Dios? ¿Cuál es el real y verdadero deseo que tú tienes de Dios? ¿De qué manera quieres que Dios, o deseas que Dios se manifieste en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu principal necesidad? ¿Cuál es esa tierra prometida que quieres alcanzar, que quieres conquistar, que quieres tener y poseer? A ti te estoy preguntando. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y porque te ama tanto que no escatimó en entregar a su Hijo y llevarlo hasta la muerte de cruz, a un sufrimiento atroz. Porque tus pecados han sido perdonados. Y porque si hay una fuerza que puedes usar, es precisamente la fuerza de Dios, la fuerza de la fe. La fuerza de la fe, la confianza en un Padre que te ama.
No hay manera de que por muy gigante que sea tu problema, por muy gigante o poderoso que sea tu adversario, no hay manera de que él venza si Dios está en tu corazón. No tengas miedo, confía en el Señor, confía en el poder de Dios y no habrá ningún obstáculo, por mayor que este parezca, que se oponga a que tú alcances eso, si es para tu bien. Acércate a Dios, pídele a Dios y no permitas que las circunstancias externas dañen tu vida. Responde a ello con la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios la respuesta a esas preguntas y a esas interrogantes de tu vida. Fíjense que en la Biblia se dice muy poco de quedarse sentado. Esto es una verdad, ¿verdad? Se dice muy poquito de quedarse sentado y se dice mucho de pararse, de caminar, de ponerse en movimiento. Es muy bueno sentarse y durar mucho rato rezando y orando, porque es bueno y es necesario hacer un espacio en el cual podamos estar en adoración, en intimidad con nuestro Padre Dios. Pero también debemos salir, debemos conquistar caminando. Es bueno orar, es bueno rezar, es bueno buscar la meditación, es bueno buscar la contemplación, hacer un espacio en tu día y hacer un espacio en tu hogar, en donde puedas estar en intimidad con Dios. Pero es necesario salir, es necesario caminar y en este caminar poder llevar la presencia de Dios a otros que también lo están necesitando. Y no quedarnos solamente con esa experiencia del Sinaí, con esa experiencia de encuentro, de intimidad, con esa experiencia de haber sentido a Dios en nuestro corazón y quedarnos ahí, ¿no? Es necesario llevar ese Dios de ese encuentro y de esa experiencia a tantos que están necesitados de este Dios. Es necesario instruir, es necesario enseñar, es necesario contagiar, salir y conquistar, pelear por la fe, pelear por fe y no por temor, pelear por, esto es bueno, ¿no? Pelear por fe y no por temor. Muchos de nosotros peleamos por temor. Peleamos por temor y no peleamos por confiar en nuestro Dios. No peleamos confiando en Dios, que es muy diferente. Cuando se pelea por fe, se pelea confiando en la presencia de Dios en nuestras vidas y en el poder de Dios en nuestras acciones. Entonces, debemos cambiar de esa marcha de 11 días. Debemos cambiar esa peregrinación de 38 años y un poquito más a esa marcha de 11 días, pero fortalecidos en la fe y en la confianza de nuestro Padre Dios. Fíjense que ellos decían, es tierra buena, pero hay gigantes. Ahora tú y yo podemos decir lo mismo, ¿verdad? No, es que está muy bien, mi vida está bien, pero hay gigantes, ¿no? No puedo porque hay gigantes. Porque no confiamos en Dios y debemos confiar en Él. Ellos no creyeron en Yahvé. Tú y yo debemos creer en Yahvé. Él es nuestro Padre. Y Él está en nuestras vidas. Yahvé dice a este pueblo, no entrarán ninguno, solo Caleb y Josué, porque ellos sí confiaron en mí. Ellos sí creyeron en Yahvé Dios. La palabra de Dios está y nos fue dada para oírla. Nos fue dada para aprenderla. Nos fue dada para guardarla en nuestro corazón. Pero también nos fue dada
para ejecutarla, para hacer la vida y para que la hagan vida a otros. No solo para tenerla en la cabeza y en las manos. No, es necesario también tener en los pies esa palabra de Dios y salir y caminar. No basta con tenerla en la cabeza y en nuestro corazón y en nuestras manos. No, tenemos que tenerla también en nuestros pies y salir con nuestros pies a llevar esa palabra de Dios a los demás. Ejecutarla caminando, conquistando y ayudando a conquistar. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. Como nos dice ahorita que ese mensaje que les daba, que el Señor los ama, claro. Juan 15:13 nos dice, no hay amor más grande que es dar la vida por sus amigos. Y también les compartí al señor Rogelio que no deben de tener miedo. En Mateo 14:27 nos dice Jesús, ánimo, no teman que soy yo. Entonces no debemos de tener miedo, sino hay que caminar. Y como dice el señor Rogelio, pararse, caminar y ponerse en movimiento. Claro, hay que pararnos y ponernos en movimiento. ¿Por qué? Debemos ser como el agua, porque el agua estancada se echa a perder. Entonces hay que caminar para seguir y abriendo camino y dejar huella. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente cumpliendo con esa misión y ese compromiso con el Señor. Recuerda que el Salmo 4:9 nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante, Dios es amor y te ama. Yo soy testigo